Buenas noches. Continuando con el tema número 12, pues vamos a ver sobre todo ya el mundo moderno, las revoluciones industriales y tecnológicas. Ya dejamos atrás un poquito de la época precolombina, las conquistas, las civilizaciones. Ahora nos vamos a enfocar en el presente y en el futuro. Eh, Como sabemos, las revoluciones industriales y tecnológicas han transformado nuestra forma que vivimos, trabajamos y comunicamos. Ahora nos damos cuenta que es mucho más fácil la vida que tal vez hace 100 años. Yo me doy cuenta muy fácil. Entonces, desde el siglo, más o menos, desde el siglo XVIII hasta hoy, en la actualidad, pues la innovación ha impulsado el progreso y los cambios sociales, y esto se ha dado a partir de la primera revolución industrial, que ya la vamos a ver más a fondo, pero que nos ha cambiado totalmente la vida. Ahora parece que la vida pasa demasiado rápido, a prisa. Entonces, vamos a ver por qué sucede sobre todo. ¿Qué es una revolución industrial? Pues es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que cambia radicalmente la producción y nuestra vida cotidiana. A veces cuando nos dicen revolución industrial, automáticamente pensamos en fábricas, ¿ya? Entonces, está muy bien pues relacionarlo con eso, pero tenemos que ir más allá. Recordemos que la revolución industrial cambió la forma en que vivía la gente, porque recordemos, para la agricultura, para fabricar varios objetos, tomaba más tiempo hacerlo a mano. Desde la revolución industrial que ocurrió en Inglaterra, pues ya ha cambiado totalmente. Ahora hay máquinas que hacen eso, la vida es un poco más rápida. Entonces esto sobre todo se caracteriza por el uso de las nuevas máquinas, las fuentes de energías. Ya hemos visto que hay fuentes de energías renovables, por ejemplo la solar, la eólica. Entonces, cómo ha cambiado el mundo radicalmente, porque antes usábamos puro carbón y nada más. Ahora ya tenemos diferentes tipos de fuentes de energía, desde el agua hasta el viento, el sol, entonces hasta la misma termodinámica. Entonces tenemos varias fuentes ahora en la actualidad, y debería ser un poquito más fácil, pero en países tal vez tercermundistas, como le llaman, pues es un poco difícil. Aún se nos va la luz. Si recordamos, hace 2 añitos se nos iba la luz. Ya son cosas que pasan, sobre todo cuando no existe un buen manejo. Entonces vamos con la primera revolución. Ocurrió allá en el siglo XVIII, comenzó en Inglaterra, en lo que es Gran Bretaña, y comenzó como la mecanización del trabajo. Comenzaron a fabricar los primeros trenes. Eso fue lo primero que hicieron, porque recuerden, solo el hecho de transportar más rápido los productos ya era ganancia. Ya no es lo mismo llevar, digamos, unas botitas que hizo el zapatero, se va caminando grandes distancias de Inglaterra, no sé, a Países Bajos, que ir en tren. Entonces en tren se va a demorar una horita y caminando una semana. Entonces ahí está la diferencia. Comenzaron a generar más riqueza económica y comenzó la vida tal como la conocemos. Entonces las fábricas prácticamente reemplazaron la producción artesanal. Ahora ya es raro que se haga, no sé, ahora los productos procesados, los enlatados, prácticamente los sabe hacer una máquina. Los mismos zapatos en fábricas ya las moldea una máquina. Entonces ha cambiado radicalmente eso, y obviamente eso mejora la producción, mejora la economía, pero tal vez ralentiza al ser humano, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las innovaciones principales? Primero, la que les decía, la máquina a vapor. Con esta creación del tren, como nosotros lo conocemos, pues fue un cambio radical. Comenzaron a generar más riqueza, el trabajo se volvió más rápido, igual comenzaron a salir viajes, etcétera. Se multiplicó la producción. Luego que construyeron el telar mecánico, que ahora nos ayuda con la ropa. En ese tiempo todo era a mano, imagínense, para hacer una camiseta, un conjunto completo de ropa, una semana con la máquina, un día ya fabricaban unos 3 4. Entonces la producción se multiplicó. El ferrocarril, el barco a vapor comenzaron a funcionar a base de carbón, que era lo principal. Por eso también existe mucha contaminación desde ese entonces.
También comenzó la minería ya de manera ilegal, artesanal y también obviamente legal, pero la mayoría de mineras funcionaban ilegalmente, comenzaron a fabricar porque ya se dieron cuenta que se explotaba fácil. Entonces cambió radicalmente, como les digo, sobre todo con la invención de las máquinas. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? La gente comenzó a migrar. Recordemos que antes la gente vivía sobre todo en el campo, porque la economía se basaba en la agricultura. Entonces cambió, y como ya crearon las grandes industrias, vieron que pagaban más en las grandes fábricas, pues migraron del campo a la ciudad. Nació la clase obrera, eso es muy importante resaltar. Las jornadas laborales en ese entonces eran muy extensas, llegando a ser hasta de 20 horas de trabajo consecutivo, no tenían condiciones de trabajo, era muy precario, se enfermaba muy rápido, así que, y no tenían casi derechos, así que era terrible. Aumentó la producción y el comercio mundial, obviamente, con estas máquinas, obviamente iba a mejorarse la producción, pero también se quitaron varios derechos. Las personas por ganar un poco de dinero, pues trabajaban 20, 22 horas, casi no dormían por pasar trabajando y eran tratos inhumanos. La segunda revolución industrial, allá acá más cerca en el siglo XIX, fue impulsada sobre todo para las nuevas fuentes de energía. Sobre todo se descubrió la electricidad, el petróleo, que hasta ahora lo seguimos usando. Siempre se dice que ya vamos a reemplazar el petróleo, pero hasta ahora nada, seguimos utilizándolo como principal fuente de energía. Y el acero. Entonces surgen estas grandes empresas, sobre todo de explotación de minería, explotación petrolera, de las grandes, sobre todo en China, que comenzaron a explotar sobre todo los recursos no renovables, por ejemplo el acero, el cobre, el carbón en China era terrible, por eso es que antes siempre teníamos el mito que en China era muy contaminado, que usaban mascarillas, etcétera. Entonces surgen estas grandes empresas, tienen inventos, avances en transporte, en comunicación. Como les digo, la vida se volvió muy rápida. Es como ahora hoy en día la mayoría de personas dicen, chuta, se me pasa el día volando, pasa muy rápido el tiempo, ya se va a acabar el año y parece que recién comenzamos. Es por lo que tenemos muchos estímulos, pues, y es muy entendible con la tecnología que hoy tenemos. Entonces, ¿cuáles son los inventos destacados de esta segunda revolución industrial? Primero, lo más importante, el teléfono. Ya fue un invento muy destacado, cambió la manera en que se comunicaban. Obviamente no es como el teléfono que tenemos hoy en día, eran teléfonos enormes y que solo tal vez servían para comunicarse de barrio en barrio, pero ahora miren cómo ha ido evolucionando igual el teléfono. Se inventó la bombilla eléctrica por Thomas Edison, pero por ahí también participó Nikola Tesla, pero entre ellos crearon estos circuitos, pues, y vemos la luz que tenemos hoy en día. Obviamente es diferente, antes tenían diferentes tipos de bombillas. También crearon el automóvil, por ahí tenemos los grandes descendientes, los escarabajitos que le decían. Entonces son grandes avances como vamos en comparando. Antes tal vez no era muy buena la tecnología, hoy en día lo es. Y lo que revolucionó totalmente el mundo, el avión. Con un avión cambió totalmente la vida, porque ya podían exportar de un continente a otro continente en menos tiempo, porque recordemos que llevaban en barcos y se demoraban una semana, 2 semanas, dependiendo el peso, que en cruzar el Atlántico, en cruzar el Pacífico, se demoraban muchísimo. Entonces con la invención del avión se mejoró esto así, en horas ya llevaban productos, pasajeros, entonces la situación económica mejoró aún más. Obviamente la vida pasó más rápido, hubo evolución de las sociedades, se clasificaron en las clases sociales que nosotros conocemos hoy en día, clase rica, obrera y pobre, que es lo que se sigue manteniendo, la verdad, así que no ha habido mucho cambio. Los cambios sociales y económicos, obviamente la producción en masa y el consumismo se convirtieron en pilares del el capitalismo. Entre más produzcan y entre más consuman es lo mejor para
capitalismo, sobre todo para los grandes países como Estados Unidos y China, que se volvieron potencias de exportación. Hasta ahora lo siguen siendo, exportan demasiado, buscan que el consumismo sea lo principal. Ya viene Navidad, pues a consumir, compren, compren, gasten, igualmente en cualquier fecha importante. Entonces, eh, aquí lo relevante, surgió una nueva clase, le dicen la clase media. Entonces la clase media trabajadora se fortaleció con el movimiento obrero porque ya consiguieron esos derechos, ya consiguieron que tal vez se reduzcan las jornadas laborales, porque recordemos cuando la primera revolución industrial pasaba, yo qué sé, 20 horas trabajando pasaban ahí, pero eso era obligados. Cuando ya vino estos movimientos obreros, pues ya bajaron la mayoría, no a las 8 horas que conocemos hoy en día, pero seguían en 12 horas, 14 horas, ya tenían un sueldo un poquito más justo, porque tampoco le vamos a decir que era justo ese trato. Igual había muchas lesiones que la empresa no se hacía cargo, entonces sí, seguía la lucha sobre las revoluciones. Y por último tenemos la tercera revolución industrial, que ya es en el siglo XX. Sobre todo la conocemos como la revolución científico-técnica. ¿Por qué? Porque ya aparece todo, la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, como ahora conocemos, prácticamente desde el año 2000 para acá. Entonces se inicia esta automatización de los procesos. Ya ahorita prácticamente todo es automático industrialmente. Ya, obviamente, ¿qué causa esto? Pues ya menos trabajadores porque ya no es útil. Prefiero una máquina que produce más que a un ser humano. Entonces, obviamente, mejora la situación económica, pero para la empresa. Ahora, el rico se va a hacer más rico, pues si el pobre que no trabajaba dependía de la clase trabajadora, pues se va a volver más pobre. ¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas de ahora, desde el siglo XX para acá? Pues primero las computadoras y los microchips. Es muy importante. Nosotros solo como ejemplo, la primera computadora ocupaba casi una habitación completa. Ahora miren, una laptop no mide más de 30 centímetros, 40 centímetros y podemos hacer infinidad de cosas. Los microchips en los celulares es muy importante. El internet, la telefonía móvil ha mejorado, ya no es el teléfono que teníamos al inicio en los años 80, 70, ahora ya es un teléfono ahí pequeño. Ahora ya existe la energía nuclear que es muy limpia. A veces le tenemos miedo a la energía nuclear porque ya suena catastrófico, pero es la energía más limpia que podemos conocer. Las avances en la medicina, en la genética ya las tenemos, es muy buena. Obviamente a veces nos quejamos porque dicen, no, todavía falta, pero tenemos que darnos cuenta cómo pasó hace 50 años nomás, cómo era la medicina, la tecnología. Entonces ahí sí valoramos ese avance. También ahora, hoy en día ya tenemos la inteligencia artificial que prácticamente hace todo. Por ahí algunos estudiantes me saben hacer trabajos con la inteligencia artificial y es muy fácil darse cuenta, pero eso siempre les digo, si van a hacer con eso, pues obviamente lean y saquen un breve resumen porque ahí aprenden, porque es muy fácil ahora y está bien automatizar las cosas, pero no al extremo. Entonces, ahora sí, la cuarta revolución industrial, por decirlo, hoy en día, prácticamente del 2020 para acá, después de la pandemia, basada, como les digo, en la inteligencia artificial, la robótica, el Big Data, el Internet de las cosas. En todo tenemos ahora prácticamente la inteligencia artificial. Ya, si usted se compra un teléfono ahora, abre la cámara y dice, ahí, porque ahí está la inteligencia artificial. Usted le dice al celular que haga eso y lo va a hacer. Prácticamente ya está en todo la inteligencia artificial. En unos 10, 20 años, ¿qué no harán con eso? Entonces, la tecnología ya conecta máquinas, que hasta hay cyborgs, personas, así que ha cambiado muchísimo y en muy poco tiempo. Miren, del año 2000 acá me ha pasado 26 años apenas, no es nada prácticamente la escala de tiempo del ser humano. Entonces esto cambia, conecta más a las personas, es muy rápido, pero eso sí, la vida se vuelve un poco muy efímera, vacía, a veces no se sabe en qué se va el tiempo o a veces no lo valoramos. Bueno, en lo personal hablo. El impacto en la sociedad, obviamente ahora se cambia la educación, es mucho más fácil, la misma educación que tenemos ahora, tenemos el beneficio de educarnos virtualmente. Obviamente no es lo mismo que estar en un aula de clases, pero tenemos esa ventaja de estudiar, tenemos la ventaja también tal vez de tener un trabajo vía online, que es mi caso. Estoy
estoy trabajando desde la casa, entonces es algo que se abre las puertas. Tal vez en unos 10 años la mayoría de trabajos van a ser así, con respecto a la tecnología. Por eso siempre les recomiendo seguir algo en carreras universitarias guiadas a la tecnología, o algo que tenga que ver con software y todo eso. La automatización de los empleos, ahora todo es mediante computadora, enviar hojas de vida por la compu, enviar correo, etcétera. Ya no es como antes, que con el papelito, la carpetita íbamos a dejar allá, no. Ahora todo es, la mayoría de cosas es virtualmente. Como les decía, las nuevas profesiones tecnológicas, eso va a cambiar el mundo. Hay una mayor interconexión global. Nosotros podemos hablar tranquilamente en tiempo real o en videollamada con una persona que esté en otro país, en otro continente. Entonces esto ha cambiado la vida totalmente. Pero obviamente siempre va a haber problemas. ¿Cuáles los principales problemas que tenemos más que todo aquí en Ecuador? Es la desigualdad digital. Porque miren, nosotros podemos estar aquí en clases tranquilitos, pero en los pueblos rurales no existe tal vez esa conexión, no tienen internet fijo, no tienen tal vez ni siquiera un dispositivo móvil para conectarse en algunos casos, así que eso pasa. La contaminación y el consumo excesivo es brutal. Ahora, utilizando sobre todo la inteligencia artificial, ocupamos muchísima agua. Parece, ¿cómo va a ocupar agua? Pero ocupa muchísima agua para alimentar esos procesadores. Igual la mayoría de cosas es un consumo excesivo prácticamente ahora. Tenemos la dependencia tecnológica. No sé si se han dado cuenta ustedes que dependen mucho del celular. A veces admiro a las personas cuando dicen, pasé sin el celular unas 3 horitas, porque hay personas hasta que cocinando están ahí con el celular viendo TikToks, escuchan ahí el celular al lado prácticamente. A veces se vuelven tan dependientes sobre todo del celular, que es terrible, no lo pueden soltar, tienen 22 horas ahí con el celular. El desempleo por la automatización, eso ha pasado desde la primera revolución industrial. Van apareciendo máquinas que reemplazan al ser humano, pues, y eso es algo natural que va a pasar prácticamente. Capaz que en unos 100, 200 años las máquinas van a reemplazar totalmente al ser humano, quién sabe. Hay un poquito de imaginación. Pero, ¿cuáles son los beneficios de esta innovación tecnológica? Pues obviamente nos mejora la calidad de vida. Tenemos una mejor calidad de vida ahora que hace 100 años. Es muy fácil darnos cuenta. Avances en salud, ya tengo esa capacidad de tal vez adquirir una pastillita en la farmacia y ya me curo. La comunicación también ha sido excelente. Tenemos familiares lejos, los puedo llamar. Transporte, ya no es como hace 100 añitos que tal vez tenía que ir caminando, ahora cojo un taxi y me voy. Tenemos mayor acceso al conocimiento, ya depende hasta de mí aprender. Si yo tengo la curiosidad, pues voy e investigo, YouTube, la misma inteligencia artificial, Google, etcétera. Entonces el acceso al conocimiento es muy importante, hasta yo puedo autoeducarme sin necesidad de ir tal vez. A veces adquirimos mejor aprendizaje en base a la experiencia. Entonces tenemos una mejor productividad, un mejor desarrollo económico, y eso lo hemos visto, aunque a veces nos quejamos, pero si nosotros comparamos hace 10, 20 años es mucho mejor. Entonces, el papel en la educación siempre va a ser clave para adaptarse a los cambios tecnológicos. Ahora los niños ya prácticamente nacen sabiendo cómo manejar un celular. Usted le da un celular a un niño de 4 o 5 años, ellos ya manejan mejor que uno. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, nosotros como adultos tenemos que adaptarnos. Nosotros nos toca adaptarnos a los niños, para ayudarles tal vez, y nosotros mismos también aprender. A veces se me complica, estoy aprendiendo y eso es normal. A veces con la misma plataforma, cuando ustedes lo comenzaron a utilizar, tal vez se les complicó al inicio y luego ya se les hizo facilito. Obviamente hay que desarrollar el pensamiento crítico, por eso es lo principal en esta nueva generación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la inteligencia artificial. Yo le digo a ChatGPT, le digo a Gemini, a las diferentes inteligencias artificiales, dame un resumen y les da todita la tarea, y ese es el problema. Ya los nuevos estudiantes, nuevos jóvenes no desarrollan ese pensamiento crítico, no se preguntan, no dudan, no dicen para qué, por qué. Entonces tenemos que desarrollar eso, la creatividad, las habilidades digitales obviamente es fundamental. Tenemos que relacionar la tecnología, ya prácticamente está en nuestra vida diaria, así que hay que saberlo utilizar. Entonces, para finalizar,
el mundo nunca se va a detener, avanza muy rápido ahora el mundo, avanza a velocidades que no tenemos idea, pero debemos usar esta tecnología para mejorar la vida humana nosotros, sin perder esos valores, no volviéndonos prácticamente robots. Ya tenemos nosotros esos valores como la solidaridad, justicia y sobre todo esa compasión, yo le digo, a la naturaleza. Nosotros podemos disfrutar todavía eso, no vivir como prácticamente como robots. Ya. Listo, como de versito. Y yo, dale con lo. Eh, ¿Alguna pregunta o iba a decir algo, señor Sandro? No, Ah, no, no, eh, todo co- está bien, man. Que me ¿cómo de? estoy cansado y estoy que Ah, me duermo ya. bueno, ya le Así voy a que dejar tal. descansar. El, Estoy que me ya, disculpe, estoy que me duermo ya. no, no pasa nada, es normal, Mm. así pues la vida. Les iba a decir que el debercito número 12 tiene que crear una línea de tiempo con las cuatro revoluciones que vimos. Básicamente tiene que ir viendo. Adicionalmente, como me dijeron que mando muchos deberes por ahí, me dijeron, "Oye, no profe, deje de mandar tantos deberes, ya un deber por día, no se cansa", me estaban diciendo así, ya. Sí. Mañana les voy a dejar descansar, mañana no hay clases, para que hagan más que todos los debercitos. Así Yo que los fines de semana me pongo a hacer eso. eso, Pues, ¿no? el sábado y Pero domingo, no, cuando tengo de- chance, ahí sí bien. Entre ya, semana no se puede. desde mañana le voy a dar oportunidad ahí para que, con tranquilidad, para que duerma bien. Mm. Ya No, no, no. entonces, No, verás, yo trabajo al norte y vengo hasta venir, de hacer la claro, merienda, es ya. cansado, sí, es Salgo a las cansadito. 4, 10 de la mañana, me levanto y es fregado. Claro, sí. Entonces, No, mm, no hay problema. Igual ya saben que las actividades están abiertas hasta el fin de sí, mes. Ya, muchas pero gracias. eso les digo, mañana no hay clases, vamos a descansar porque ya me hablaron que mando muchos deberes. Me dijeron, profe, Escucha, manda muchos deberes. Deje descansar un día siquiera. Ya, mañana les doy el día de descanso, les dije. Ya, pues estoy bueno, cumpliendo. mañana no, no hay clases. No, mañana descansamos ya. Pero es para que Ya, hagan los debercitos también, porque si no, ya, es que el amigos, profe ya, ya. Ya entonces, eso nomás. Entonces nos vemos el día ya, lunes. ya lo hice. Ya listo, que tengan Hasta, una excelente hasta noche. hasta el lunes, de Hasta igual el manera. lunes. Hasta el lunes.